Mi nombre es Jaime Guillén, soy de Cerro Iglesia, área comarcal. Desde 2-3 años para acá, las cosas no me han ido bien y he tenido problemas entre mi familia, accidentes de parte de mis hijos. Y entonces ahí pasó en una ocasión que yo caí enfermo, estuve muy mal de los pies y entonces me recuperé un poco y después después de la recuperación mi hija me invitó a una graduación que tenía ya en David y yo fui y entonces al retirarnos para acá llegamos en la madrugada. Mis hermanos afuera me dijeron a mí, estábamos esperando que tú salieras del cuarto. Y yo digo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que tu hija tuvo un accidente anoche. Yo no le escuché muy bien y me alisté y me fui. Cuando llegamos allá, mi hija estaba en coma, porque el carro donde ella iban a buscar otro camión para recoger la mesa donde había sido la fiesta. Y entonces cuando iba un carro detrás de ellos, cuando de pronto entonces el carro trató de rebasar el carro donde iba mi hija, pero en eso venía una mula adelante y trató de entrar de nuevo, pero ya otro había ocupado su lugar y chocó. Y ahí fue donde entonces mi hija salió por la ventana. Ella pertenecía al Club de Conquistadores y entonces, bueno, yo ahí le hice la promesa a Dios. Señor, yo te digo que si tú me levantas a mi hija, yo voy a dedicarme de aquí en adelante a la predicación del Evangelio. 2 meses después de haber muerto mi hija, yo me encontraba en el área comarcal haciendo una campaña, cumpliendo con la promesa de Dios que le había hecho a Dios. Y entonces empezamos un domingo, el lunes siguiente se aparece mi hermano, mi primo y mi sobrino. Y dice mi hermano con cara triste, te traigo mala noticia. Y yo le pregunto ahora, ¿qué pasó? Y viene mi hermano, me dice, ayer tu hijo fue atropellado, y murió instantáneamente. Y yo le prometí, aún así, que me hayas privado de mi hijo y de mi hija, seguiré la promesa que te he hecho. Después de esto, yo siempre acompañé a mi papá en las campañas que hacía por la área comarcal, en Tolé, en Remedio, en San Lorenzo, por toda esa área lo acompañé. Y entonces mi papá, los últimos días de mi papá, cuando estábamos en la pandemia, mi papá se iba por acá a predicar y yo me iba por acá y en la tarde nos reuníamos, nos preguntábamos cuántas personas estábamos dándole estudios bíblicos. En la pandemia nos dedicamos a eso. Después de eso sucede que entonces él se enferma y yo me enfermo en la misma semana. Yo pensaba que yo no iba a ver nuevamente la luz del día. Sin embargo, mi papá no ganó la batalla. El nombre de mi papá era Wilfredo Guillén, que muchos lo conocen aquí. Con la promesa que yo hice después de la muerte de mi hija, que le dije a Dios que yo iba a dedicar mi vida, el resto de mi vida, a la predicación del Evangelio. 2 meses después muere mi hijo. Y con todo eso le dije a Dios, reitero mi pacto contigo. Haré ahora, no me voy a desanimar, iré en adelante para cumplir con ese pacto contigo. Mi hermano, yo te invito para que tú le seas fiel a Dios en los diezmos y la ofrenda. Dios también pide fidelidad también en hacer la misión de la predicación del Evangelio. Por eso que es necesario de que tú aportes los diezmos y la ofrenda, porque sabes que eso se utiliza para también las personas puedan conocer el Evangelio. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud, devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador.